Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes en esta nueva emisión de Es Noticia Mundo, nuestro programa semanal en el que viajamos y repasamos la información más destacada. Soy Alejandro Ramírez y ya estamos listos para iniciar el recorrido. Acompáñenme. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su gira asiática hace una semana, con una partida anticipada de Filipinas al decidir no participar en la cumbre del Este de Asia. El mandatario delegó la representación estadounidense en el secretario de Estado Rex Tillerson y así puso punto final a su viaje de 12 días, en los que visitó Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. Un recorrido durante el que aseguró que había firmado acuerdos comerciales por $300 mil millones y que las reglas para comerciar con Estados Unidos habían cambiado. Uno de los temas pendientes a su llegada al territorio continental norteamericano fue el plan de reforma fiscal de su partido. Pero el tema más mediático al regreso del presidente Trump tras su gira de Asia fue el escándalo de acoso sexual dentro del Partido Republicano. Aunque Trump logró esquivar el escándalo respecto a las acusaciones de múltiples abusos sexuales a chicas adolescentes contra el candidato a senador y ultraderechista Roy Moore durante su gira, a su regreso al país, enfrentó el caso, pues después de presiones, tanto en público como en privado para que Moore se retire de la campaña, los republicanos buscaron en el presidente la última opción para convencer a Moore para seguir la línea del partido y abandonar su carrera política. Moore participó el martes en la noche en un acto en una iglesia de una comunidad rural de Alabama, donde el político restó importancia a las acusaciones en su contra y dijo que estaba siendo acosado por los medios de comunicación. Al menos 2 mujeres acusaron a Moore de acosarla sexualmente en la década de 1970, cuando una tenía 14 y la otra 16 años. Por su parte, el ex juez y candidato republicano al Senado se defendió de las acusaciones, a pesar de que ya son 5 las mujeres que denunciaron haber sido víctimas de acoso. La siguiente nota incluye el testimonio de una de las hasta ahora supuestas víctimas. Fue en una iglesia de Alabama donde el candidato senatorial republicano de ese estado, Roy Moore, volvió a negar las acusaciones en su contra sobre presunto acoso sexual contra menores de edad. Obviamente he enojado a algunas personas. Soy el único que puede unir a demócratas y republicanos, porque parece que ambos se oponen a mí. Han gastado más de $30 millones tratando de expulsarme. Han hecho todo lo que han podido y ahora se unen para intentar impedirme llegar a Washington. ¿Y por qué? Por su presunta mala conducta denunciada por varias mujeres, incluida Beverly Young Nelson, quien dice fue tocada inapropiadamente por Moore cuando tenía solo 16 años de edad. Me miró y me dijo, eres solo una niña y yo soy el fiscal de distrito del condado de Etowah y si le dices a alguien, nadie te creerá jamás. Larry Gibbs, partidario de Moore, se muestra escéptico. Viene a la iglesia, recita las escrituras y convive con nosotros. Tengo mucha más confianza en él y en lo que nos dice que en lo que los medios nos dicen. Pero la confianza dentro de la esfera legislativa republicana flaquea. El propio presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, evidenció su postura. Las acusaciones son creíbles. En segundo lugar, si realmente le importan los valores y la gente que dice le importa, entonces debería retirarse. Pero hasta el momento Moore se niega a abandonar la contienda electoral. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. La semana también inició con información desde la zona fronteriza entre Irán e Irak, que fue sacudida el domingo anterior por un terremoto de 7.3 grados que dejó al menos 600 víctimas mortales y unos 6.000 heridos. El epicentro tuvo lugar en la ciudad iraquí kurda de Halabash. El Servicio Geológico de Estados Unidos estableció la magnitud del temblor en 7,3 con una profundidad de 23,3 kilómetros. Las autoridades declararon que más de 400 personas perdieron la vida en ambos países, mientras el número de heridos supera los 6.000. Corrimos hasta el corredor y vimos la casa caer tras nosotros y escuchamos el sonido de las cosas que caían. Llegamos a la entrada del corredor y estaba bloqueada, pero conseguimos abrirla y tomar las escaleras hasta afuera. El temblor fue tan intenso que se escuchó también en la costa mediterránea, en una región rural y remota como Chermasha, donde las personas viven principalmente de la agricultura.
Vamos ahora a Zimbabue, donde las fuerzas militares declararon que tienen en custodia al presidente Robert Mugabe, quien ha liderado el país africano por más de 3 décadas, en lo que parece ser un golpe de Estado. El mandatario, de 93 años, ha insistido en que terminará su periodo al frente del país y se ha negado a aceptar la mediación de un sacerdote católico que busca convencer al mandatario de exiliarse tras la intervención militar. Sudáfrica trata de mediar en la crisis mientras la actividad de las calles de Harare mantiene cierta normalidad en medio de un sinfín de especulaciones sobre el futuro de la pareja presidencial, sus aliados y el gobierno de uno de los países más pobres del mundo. La escasa popularidad de Mugabe tras 40 años en el poder y la marcha de la economía, de nuevo abocada a la hiperinflación, han derivado en que ni partidos políticos ni sociedad civil haya condenado la intervención militar como golpe de Estado. Tampoco ha llegado esa condena desde el extranjero. Solo la Unión Africana, presidida en la actualidad por el mandatario guineano Alpha Conde, ha afirmado que nunca aceptará el golpe de Estado militar y ha pedido la vuelta a la Constitución por la vía política. Hubo mucho más información destacada. Seguimos con nuestro resumen tras una breve pausa. Venezuela y su crisis económica y política acaparó titulares durante esta semana. La solicitud para que se emita orden de captura internacional contra el presidente Nicolás Maduro, la fuga del opositor Antonio Ledesma, que guardaba arresto domiciliario, y el refinanciamiento de su deuda fueron noticia. Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República de Venezuela, acudió a la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del gobierno y solicitó que se emita una orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro. En el informe, Ortega Díaz detalló que se presentaron más de 1000 elementos probatorios de los crímenes de lesa humanidad cometidos, en teoría, por funcionarios del gobierno. Se libre orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y las demás personas que denunciamos en el día de hoy y que lo han acompañado en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto estoy pidiendo a mis hermanos de Venezuela que tengan mucha paciencia y esperanza porque vamos a resultar exitosos. Y seguimos hablando de Venezuela, pues la Unión Europea prohibió desde el lunes la venta de armas y trabaja en un sistema para congelar activos e imponer restricciones de viaje a algunos funcionarios venezolanos en un intento de aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro. El veto a las armas impedirá la comercialización de equipos militares que podrían usarse para la represión o vigilancia de los venezolanos. Las medidas podrían ser revocadas en función de la reacción de Maduro a la demanda de más democracia en el país. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea anunciaron las medidas en una reunión en Bruselas en la que subrayaron que la única salida a la crisis del país suramericano es el diálogo constructivo y la negociación. La Unión Europea también recalcó que no reconocerá a la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano que reemplazó a la Asamblea Nacional, y dijo que su creación solo ha servido para erosionar aún más las instituciones democráticas e independientes. En el tema económico, el gobierno venezolano anunció que firmó un acuerdo con Rusia para la reestructuración de deuda, bajo el cual Caracas pagará a Moscú $3.150 millones en un periodo de 10 años, según dijo el miércoles el Ministerio de Finanzas ruso. Venezuela se endeudó con Rusia a fines de 2011, pero no pudo mantenerse al día con los pagos en 2016 ante la grave crisis social y económica que enfrenta el país suramericano. Sin embargo, el vicepresidente venezolano para Asuntos Económicos, Wilmar Castro Soteldo, dijo que los términos del acuerdo son bastante flexibles y favorables para Venezuela. A la firma del acuerdo asistieron el ministro de Economía y Finanzas venezolano, Simón Serpa, y el titular de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo. Serpa dijo a medios de comunicación que los fondos prestados por Rusia a empresas venezolanas, incluida la petrolera PDVSA, no forma parte de la reestructuración de deuda acordada el miércoles entre Moscú y Caracas. Por otra parte, el ministro de Finanzas ruso, Anton Silvanov, anunció que Caracas había aceptado todas las condiciones de refinanciación ofrecidas por Moscú. El anuncio de este refinanciamiento de deuda abre un espectro amplio de expectativas de cara al futuro de Venezuela.
y según expertos, este compromiso revela pérdidas significativas a mediano y largo plazo. El acuerdo de refinanciamiento de deuda entre Venezuela y Rusia preocupa a expertos en materia petrolera y económica, pues la transacción no cuenta con el aval constitucional del Parlamento de ese país. Además, sugieren que esto significa el desmontaje de la producción de crudo venezolano en beneficio de acreedores. Entendemos que esto se va a seguir pagando como se ha venido pagando con envíos de crudo por el pago de unos préstamos que realmente no fueron préstamos, fueron las compras de armamento militar. Yo digo, en lo personal considero chatarra militar que se le fue vendida a Venezuela y que seguramente tenía algún sobreprecio importante. Horacio Medina es experto petrolero y analista económico de esa industria. En entrevista con La Voz de América, dijo que le preocupa la firma de esta transacción, pues pareciera que en Rusia están muy seguros de la validez de este acuerdo, cuyas condiciones pueden cambiar. ¿Qué pasa si hay un cambio en el modelo político en Venezuela, como todos pensamos que va a ocurrir? Este tipo de acuerdos no son unos acuerdos que están hechos bajo las normas constitucionales y bajo el marco legal venezolano, puesto que este tipo de compromisos que comprometen el patrimonio nacional y que además exceden el periodo constitucional deben pasar por la Asamblea Nacional, no por la Constituyente, por la Asamblea Nacional. De acuerdo a cifras de la OPEP, la producción de petróleo de Venezuela es de 1.955.000 barriles anuales. Mientras espera el pronunciamiento de ambos gobiernos con detalles del acuerdo, el ministro venezolano de Economía, Simón Serpa, dijo a través de Twitter que Venezuela avanza hacia la recomposición de su deuda externa en beneficio de su pueblo. José Pernalete, Voz de América, Miami. El viernes trascendió que el exalcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledesma, quien se encontraba en arresto domiciliario por orden de la justicia, escapó de Venezuela. La esposa de Antonio Ledesma, Mitzi Capriles, le confirmó a un medio colombiano que el alcalde huyó de su casa, llegó a la frontera y tendría como destino final un país europeo sin especificar. Sobre este tema, las autoridades migratorias colombianas confirmaron que en un comunicado el ingreso de Ledesma a esa nación sudamericana por el puente fronterizo Simón Bolívar. Ledesma, de 62 años, fue arrestado en 2015, acusado de conspiración para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro cuando era alcalde metropolitano de la capital. Fue detenido en su propio despacho de la alcaldía. Después de pasar varios meses en la prisión militar de Ramo Verde, el otrora alcalde de la capital del país fue trasladado a su domicilio, donde hasta este viernes esperaba la celebración del juicio. No solo Venezuela estuvo en los titulares noticiosos, su vecina Colombia y Argentina, más al sur, generaron información destacada. Veremos esta información después del corte. No solo Venezuela estuvo en los titulares noticiosos, su vecina Colombia y Argentina, más al sur, generaron información destacada que veremos en este bloque. Continuamos. La Unión Europea anunció el lunes la eliminación de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de su lista de organizaciones terroristas. Desde el 26 de septiembre del año 2016, los gobiernos europeos acordaron suspender durante 6 meses las sanciones contra las FARC que habían sido impuestas por formar parte de su lista de organizaciones terroristas, después de que la guerrilla colombiana y el gobierno de Bogotá sellaron un acuerdo de paz para poner fin a los conflictos que cobraron la vida de cientos de miles de personas durante casi 50 años en el país suramericano, por lo que los ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos en Bruselas tomaron la decisión en apoyo al proceso de paz en Colombia. Por otra parte, luego de la firma de este acuerdo con el gobierno colombiano, las FARC se transformaron en el movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, con el cual participarán en las elecciones legislativas y presidenciales en el país suramericano, convocadas para el 11 de marzo y el 27 de mayo del 2018. También en Colombia, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia que investigue a 8 congresistas oficialistas y un exministro del presidente Juan Manuel Santos, presuntamente involucrados en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Según un comunicado, la Fiscalía aseguró que la modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht.
Los directivos de la firma habrían logrado el apoyo de legisladores para que la constructora obtuviera un contrato de una concesión vial en 2012 durante el primer mandato de Santos. Para ello, contaron con la intermediación del ex senador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria, ambos detenidos por este mismo escándalo. Según la Fiscalía, para la obtención de la adición, la constructora brasileña pagó $16.5 millones en sobornos, aunque no precisa cuánto era el monto destinado a los parlamentarios. Un juez aplazó la decisión respecto a la entrega judicial del ex jefe del gobierno catalán Carles Puigdemont a España, quien tendrá que presentarse ante la justicia belga el próximo 4 de diciembre. Casi de forma anecdótica, en medio de la crisis de su país, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se unió a los proindependentistas pidiendo a la Unión Europea que respete y escuche al pueblo catalán. De manera humilde, pero también muy sentida, llamo al respeto absoluto y que se escuche la voz de Cataluña. Europa tiene que abrir sus oídos. La Comunidad Europea, la Unión Europea en Bruselas no puede seguir actuando de manera automática, favoreciendo los intereses de élites, dándole la espalda a la voz de los pueblos. La Unión Europea, la élite que la dirige, no se puede transformar en un instrumento para la opresión de los pueblos del mundo. Es un llamado que hacemos desde Venezuela, al respeto a los pueblos, y la Unión Europea no puede terminar siendo un instrumento ciego de la destrucción del mundo, de la destrucción de Europa y del desconocimiento del derecho de los pueblos, tanto en Europa como en el mundo. A causa de esta decisión judicial, el destituido presidente de Cataluña continuará en Bruselas, donde miembros de movimientos independentistas se congregaron para demostrarle su apoyo y para exigir a la Unión Europea que defienda la democracia en Cataluña. La manifestación fue organizada por asociaciones independentistas de Bélgica. Al movimiento asistieron eurodiputados a favor de la independencia y miembros destituidos del gobierno catalán. Los manifestantes también pidieron la liberación de lo que consideran presos políticos en España. Por su parte, las autoridades utilizaron gas y tanquetas de agua para controlar a los asistentes a la marcha. Y como adelantamos, vamos ahora a Argentina, donde después de que la justicia determinara que la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman fue un homicidio, el informático Diego Lagomarsino, que trabajaba junto a Nisman y fue quien le prestó el arma con la que el fiscal perdió la vida, se presentó a declarar ante los tribunales. Lagomarsino fue requerido como partícipe primario del homicidio. En el caso del fiscal, quien murió el 18 de enero del año 2015, tras haber denunciado la participación de la expresidenta Cristina Fernández en el encubrimiento de los supuestos perpetradores iraníes de un ataque de coche bomba en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que dejó 85 fallecidos y más de 300 heridos. Este hecho violento fue calificado como el mayor ataque sufrido por los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Los líos judiciales no solo afectan a la expresidenta y ahora senadora Cristina Fernández, pues sus hijos se presentaron ante los tribunales y allí entregaron un escrito para defenderse sobre las acusaciones de lavado de dinero que enfrentan. Florencia Kirchner, la hija menor de la expresidenta, y su hermano Máximo son acusados junto a su madre de lavado de dinero a través de la empresa Otesur S.A., que es la firma familiar dueña del Hotel Alto Calafate. Florencia pidió el sobreseimiento argumentando que ella tenía 15 años durante el periodo investigado. La solicitud para ser sobreseídos en este caso incluyó también a su hermano mayor y a la exmandataria, quienes ya se habían presentado ante los tribunales días atrás. Así terminamos nuestro viaje por el acontecer noticioso internacional. Les acompañó Alejandro Ramírez. Gracias por acompañarme en Es Noticia Mundo. Como siempre, esperamos que disfrute de un muy bonito fin de semana.